Uno de los argumentos quizás principales que han utilizado a lo largo de todo el debate contra de la legalización del cannabis aquí en Colombia y todo esto, ha sido pues poner como ejemplo al país uruguayo, por decir en Uruguay después de la legalización lo que hizo fue dispararse el consumo del cannabis en todos los aspectos, tanto en los jóvenes como en los adultos, y justamente como usted ya bien lo anunciaba en la primera hora, vamos a hacer una prueba ácida con una persona del tema. Él es especialista en política de drogas y además hizo parte pues de la Secretaría Nacional de Drogas. Vamos a saludar a esta hora a Diego Olivera. Diego, gracias por estar aquí con nosotros en Sigue la W. Diego, ¿logras escucharme? Ahí está conectado, lo veo conectado. Y ahí está encendiendo. Sí, perfectamente, te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Listo, ahí ya te escucho, Diego. Gracias por estar aquí en Sigue la W. Buenas tardes. Perfecto, buenas tardes para ti, Andrés. Es un gusto estar en contacto. A comenzarle preguntando, especialista, sobre esto que le acabo de comentar en la introducción. ¿Es verdad o es mentira que después de la legalización el consumo de cannabis en Uruguay se fue en ascenso? Bueno, es importante hacer una puntualización. Ustedes antes utilizaron el término de que se disparó el consumo. Eso en Uruguay no sucedió. En Uruguay se realizan encuestas sobre prevalencia, es decir, sobre la cantidad de consumidores de cannabis en dos grupos poblacionales. En población general, es decir, en personas entre 15 y 65 años, y en estudiantes de enseñanza media, es decir, básicamente adolescentes entre 14 y 18 años. En la población general, es decir, incluyendo a los adultos, sí hubo un crecimiento en el contexto de la legalización, pero ese crecimiento en la cantidad de consumidores mantuvo el mismo ritmo de incremento con el que venía creciendo desde el año 2001. ¿Ok? Entonces, lo que no se dio fue un quiebre de la tendencia al crecimiento. En Uruguay, como en la mayor parte de los países de la región latinoamericana, el consumo de cannabis ha venido aumentando en el siglo XXI y esa es una tendencia independiente de si los países han regulado, han legalizado o se mantienen en el prohibicionismo. Pero también es interesante el caso de Uruguay en los estudiantes, porque allí sí venía creciendo el consumo a lo largo del siglo XXI. En Uruguay esto se mide por parte del Observatorio Uruguayo de Drogas cada 2 años, y luego de la legalización, es decir, a partir del 2016, cuando la legalización está completamente implementada en Uruguay, el consumo en adolescentes deja de crecer. Es decir que si seguimos la tendencia de evolución con la que venía antes de la legalización, el consumo ha descendido por debajo de la tendencia en adolescentes. Bien, yo quisiera preguntarle también, Diego, sobre el momento de la legalización. Seguramente también hubo debates muy fuertes al momento de querer o no legalizar pues, el cannabis en Uruguay. Entonces, quisiera preguntarle, ¿cómo se vivió el debate en esos instantes? ¿Y fue mucha la diferencia entre las personas quienes decidieron, seguramente en el Congreso, que se la legalizara o no se legalizara? Bueno, realmente fue una aprobación con números muy justos, ¿sí? En ese entonces el partido de gobierno era el Frente Amplio y esa era la fuerza política que promovía la adopción de un marco regulatorio, más allá de que había otros legisladores en otros partidos que miraban con cierta simpatía el camino de la regulación, pero fue una elección muy reñida. En el año 2013, fíjense ustedes, en diciembre de este año vamos a cumplir 10 años. Fueron debates muy intensos, muchos de los argumentos que hoy están en el tapete, en la agenda pública y parlamentaria en Colombia también estuvieron aquí. Hubo por supuesto, una preocupación por el efecto que esto podía tener en la salud pública en general y en la situación de los consumidores, también en la seguridad pública. Pero lo cierto que con el paso de los años, con estos 10 años que han pasado y ya unos más de 6 años de implementación de todas las vías de acceso, esa es una preocupación que ha disminuido porque realmente no se han visto efectos
graves con respecto a la legalización. Por supuesto que el cannabis sigue siendo una sustancia que tiene riesgos, que las autoridades advierten a la población que tiene riesgos, pero el contexto nuevo, el nuevo contexto regulatorio ha permitido sobre todo sacar a los consumidores del contacto con los mercados ilegales, donde esta sustancia es de una peor calidad y además la seguridad de las personas usuarias se ve afectada. ¿Cuál era la percepción ciudadana, muy puntualmente, antes de la aprobación de esta ley y después de la aprobación? ¿Cómo ha sido, o sea, se ha cambiado el pensamiento de las personas en las calles? Sí, realmente ha cambiado. Ha sido un cambio cultural y político muy importante. De hecho, consideren ustedes que en 2020 tuvimos un cambio de gobierno. El Frente Amplio, como les decía, la coalición de izquierdas dejó el gobierno nacional y este fue ocupado por una coalición de centro y de derecha, con el presidente Lacalle a la cabeza, un presidente de inspiración liberal. Y no han modificado nada. Es decir, que esto para los uruguayos se ha transformado en algo así como una política de Estado que prácticamente todo el espectro político apoya. Y en la sociedad, a nivel de la opinión pública, es cierto que es una ley que comenzó con un apoyo relativamente escaso, en torno a un tercio, ¿sí? A un 30%, inclusive en algunas mediciones un poco menos, pero que hoy, a los 10 años de aprobación, las personas que aprueban, que se manifiestan a favor de la regulación legal, son más que las que desaprueban, y también ha crecido una cierta indiferencia, es decir, personas que si bien no lo apoyan, tampoco están en contra. Es decir, hoy en Uruguay no se escuchan voces ni en el sistema político, ni en la sociedad civil, que reclamen con fuerza la marcha atrás, ¿no? Lo que sería la derogación de este mecanismo de legalización que ya se ha incorporado a la vida cotidiana e institucional de las y los uruguayos. Profesor, aquí en Colombia, en medio de este debate, pues se han manifestado diferentes opiniones y sobre todo de la oposición o de quienes no quieren que se apruebe el consumo de cannabis recreativo en Colombia. Por ejemplo, ayer en el Congreso salieron unos actores con unos avisos muy particulares que decían el cannabis o la marihuana es la entrada a la drogadicción o a consumir otro tipo de drogas. Yo quiero preguntarle, desde la experiencia en Uruguay, usted nos decía pues que el consumo se ha mantenido estable después de la aprobación, pero si esto ha hecho que se compren y que se consuman más otro tipo de drogas. Un consumidor de marihuana, al comprarla ya legalmente en un mercado legal, empieza también a comprar otro tipo de drogas. No, eso no ha sucedido en Uruguay. Nosotros tenemos un fenómeno relevante de consumo local de cocaína y también de pasta a base de cocaína, que son fenómenos delicados desde el punto de vista social y sanitario, pero no se ha incrementado. De hecho, algunos de estos consumos, como en el caso de la pasta base, ha descendido, al menos en las últimas mediciones que se realizaron desde la Secretaría Nacional de Drogas. Esa teoría del cannabis como puerta de entrada realmente es muy discutida a nivel de los especialistas, y otro argumento importante de Uruguay justamente fue que había que legalizar el cannabis para sacar a los consumidores de cannabis de un circuito como es el circuito de ilegal de drogas, donde se ofrecen otras. Se ha visto en Uruguay justamente es lo contrario, es que separar los mercados y llevar el cannabis a un circuito legal, pero muy controlado por el Estado, ha sido beneficioso para evitar el traslado de estos consumidores hacia otras drogas más nocivas. Investigador Diego Olivera, quiero preguntarle por un tema que aquí ha sido crucial y por el que está a punto de hundirse esta iniciativa, y es que uno de los partidos políticos, Cambio Radical, dice: nosotros apoyamos la iniciativa, pero no estamos de acuerdo con el tema de la publicidad. Ese tema, ¿cómo se trabajó en Uruguay? El darle publicidad o no a esta regulación sobre el consumo de cannabis. Bien, es interesante ese tema.
porque el modelo uruguayo es un modelo de legalización del mercado, pero centrado en el concepto de salud pública. Entonces, a raíz de los aprendizajes de lo que fue la industria tabacalera, también de los problemas de salud pública que conlleva el mercado de bebidas alcohólicas, con una gran difusión y marketing de las distintas bebidas alcohólicas, en el caso de la marihuana en Uruguay se prohíbe cualquier tipo de promoción. Lo único que hay es información pública, digamos, de en qué lugares se puede adquirir el cannabis, cómo una persona se puede registrar para cultivarlo en su domicilio, cómo una persona se puede adherir a un club de membresía, pero no tenemos, digamos, pauta publicitaria que estimule el cannabis, y de hecho tampoco se han permitido la creación, por ejemplo, de marcas, ¿sí? Sino que el cannabis se dispensa bajo un etiquetado plano en una, digamos, sintonía muy importante con lo que ha sido la evolución de las regulaciones sanitarias vinculadas al tabaco. Una última pregunta, profesor Diego Olivera, y es el mercado ilegal. Porque es que aquí en Colombia lo que dicen o lo que se ha conversado es, sí, se podría eventualmente crear un mercado legal, pero en paralelo seguirá el ilegal por un tema muy sencillo, y son los costos. Como aquí, no voy a decir que uno estire la mano y consiga marihuana, pero por ser un país productor, y además productor, no solamente productor sino exportador, pues los precios con los que se consigue la marihuana en la calle pues son muy bajos, y los que podrían conseguirse luego en un local donde tienen que pagar servicios públicos, impuestos, bueno, en fin, cantidad de licencias, pues no sería lo mismo. Esa situación del mercado ilegal en el caso de Uruguay, ¿se logró reducir o igual siguió existiendo por ese tema de diferencia de precios, o no hay información al respecto? Sí, es muy interesante tu pregunta, porque de hecho el objetivo de estos marcos regulatorios es eliminar progresivamente el mercado ilícito con todo el fenómeno de tráfico y de violencia que va asociado a él. Lo cierto es que en Uruguay hubo un desplazamiento muy importante del mercado ilegal, pero no es completo. Hoy coexiste el mercado estrictamente legal con personas que tienen que registrarse antes de comprar. Esto es una situación específica de nuestro país. Se creó, digamos, un cierto mercado gris, no necesariamente ilegal, de personas que eventualmente le venden parte de su cannabis a conocidos, amigos, ¿sí? O a personas cercanas, y se mantiene en un 25%, entre un 25 y 30% de la demanda de cannabis que sigue acudiendo al circuito ilegal. Eso puede ser que en algún caso tenga que ver el costo. En Uruguay hay un gran desfasaje de calidad, porque el cannabis que llega es un cannabis que llega prensado en ladrillos. En general, los consumidores prefieren consumir flores naturales, que es el formato que se vehiculiza en el mercado legal, pero lo que sí tenemos es que en Uruguay se vende exclusivamente en farmacias, y estas farmacias no se han adherido en todo el territorio nacional. Es decir, hay partes del territorio nacional y zonas, inclusive del área metropolitana, que no tienen acceso a algún punto de venta, y esto ha sido uno de los grandes desafíos que ha tenido que sobrellevar Uruguay, en donde, por supuesto, hay una agenda, no ya de marcha atrás, como les decía, no existe, sino de futuras reformas para seguir empujando, para seguir eliminando ese, digamos, tercio de mercado ilícito que viene quedando. Muy bien, quisiéramos seguir hablando de ese tema un montón de tiempo o más, especialista, pero pues definitivamente se nos acaba el tiempo. Gracias, especialista en política de drogas en Uruguay, Diego Olivera, por estar aquí en Sigue la W. Gracias a ustedes, ha sido un gusto.